de gestión? No. No todo tiene que ser PIC. Eso es lo que quiero que aprendan también en el curso. Porque la gente a veces, lo voy a explicar un poquito más adelante, la gente a veces cree, no, hago un PIC. Pero no es tan así. Hay que tener ahí una caracterización en el desarrollo. Entonces, el primer mensaje es que PIC es cuando uso, aunque sea algo de recursos públicos, en cualquiera de las fases del proyecto. Por eso es importante tener claro ese concepto. ¿Qué recursos públicos me estoy refiriendo? Segundo elemento, ¿qué es un PIC? Y ahí vamos a hablar qué no es un PIC, porque ahí es donde hay a veces una confusión. Y luego hay dos formas adicionales de organizar los PICs en el Estado, que no se usan mucho y que de todas maneras yo la voy a comentar porque a veces sí generan bastantes eficiencias en la capacidad de gestión, ¿no? Que comentaba el colega, que son conglomerados, que son un conjunto de proyectos que yo los trabajo de manera conjunta, que lo tienen que ser similares, y vamos a ver qué características deben tener para decir que son similares. Y luego hay proyectos que los puedo trabajar de manera conjunta, que no son similares, pero sí se complementan. ¿Eso cómo se trabaja? A través de un programa de inversiones. Entonces, vamos a ver esos que son los conceptos básicos para manejarse en el medio. En recursos públicos, estos son todos los recursos públicos. Pueden ser financieros o no financieros. Siempre y cuando todos estos sean de propiedad del Estado o que lo administren entidades del Estado. Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces te dan plata para administrar para un proyecto. El gobierno nacional le dice, oye, te doy esta plata para que hagas ese proyecto. Entonces, caballero, tiene que pasar por el SNI, ¿no? Y a veces no pasa por tu SNI, sino pasa por el SNI de ellos. Hay que ver qué tipo de proyecto, ahí tienes que tener claridad. No es más fácil que pase por lo que tú manejas que por lo que maneja otro. Luego están los recursos que comprenden todas las fuentes de financiamiento. Ahorita que salió la ley de presupuesto, en los primeros artículos están todas las fuentes de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, recursos directamente recaudados, recursos ordinarios, que son los que te transfieren, canon, sobrecanon, regalías, que son recursos determinados, son fuentes de financiamiento. Luego están los temas de donaciones y transferencias, que también está como fuente de financiamiento a la vez, ¿no? O sea, cuando tienes que incorporar recursos en el desarrollo, sean reembolsables o no reembolsables. Luego están los que pueden ser recaudados, captados o incorporados. Esto principalmente en las empresas, ¿no? Que hacen proyectos de inversión. Las empresas públicas, ¿no? Sedapal, ¿qué tiene? Tiene recursos recaudados, recursos captados, producto de sus actividades que hagan o incorporados a las empresas, ¿no? Entonces, todos esos que entran al presupuesto, esos son recursos públicos. Cuando un proyecto de inversión pública usa cualquiera de esos recursos, son proyectos públicos y tienen que pasar por el Sistema Nacional de Inversión. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto son estas cuatro cosas para que sea un proyecto de inversión pública. A ver, si uno aprende estas características, mira, con esto vas a entender cómo hacer un proyecto, cuándo hacer un proyecto de inversión pública, ¿no? La primera es limitada en el tiempo, o sea, se hace para un tiempo específico. Tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, es un proyecto que tiene una temporalidad limitada. Segundo que hemos hablado, usa total o parcialmente recursos, pero el tercero, yo lo veo que es el más importante. Miren, 4 verbos, ¿ya? Yo quiero hacer un proyecto de inversión pública, lo puedo hacer si voy a crear. ¿Qué es crear? Hacer algo que no existe. ¿Está bien? 2, ampliar. ¿Qué es ampliar? Agarrar algo que existe y aumentarle su cobertura. Esa es ampliación. ¿Por qué les digo? Porque ustedes en la gestión se van a enfrentar a eso. Oye, Vlado, hay que hacer esto. ¿Existe? No. Crear.
¿Existe? Sí, pero es reducido, hay que hacerlo grande. Ampliar. Tercero, mejorar. Miren, existe, está en la capacidad adecuada, pero no en las mejores condiciones. ¿Qué hago? Lo mejor. Oye, claro, pucha, ¿qué necesitas? ¿Otro hospital? No, yo con este más que suficiente. Lo que pasa es que no tengo infraestructura adecuada, no tengo equipamiento adecuado, no tengo condiciones adecuadas. Vamos a hacer un proyecto de mejoramiento de la capacidad hospitalaria del arco herrera. ¿Me entienden la lógica? Mejorar. Entonces, lo puedo hacer con un proyecto de inversión pública. Y lo cuarto, que también es importante, recuperar. ¿Cuándo es recuperar? Tengo el hospital, pero el hospital, como no ha tenido operación, mantenimiento, nadie se ha dedicado al hospital, baja su nivel de atención. Baja su nivel de estándares de atención. ¿Y qué hago? Hago un proyecto para recuperar. Es interesante eso porque las entidades cometieron un error hace tiempo y el MEF está prohibiendo. Por ejemplo, tú no puedes ir a una OPI, a una oficina de programación de inversiones, o al MEF a decir, voy a hacer un proyecto de fortalecimiento institucional. No te van a decir. De frente, lo van a leer el proyecto y no van a leer ni siquiera el contenido. Te van a decir, no se financia. Chao. ¿Por qué? Porque fortalecimiento institucional está ligado no a gasto de inversión, sino a gasto corriente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No ponerle de fortalecimiento institucional, porque de repente lo que quieres hacer tú es algo que está con baja capacidad, aumentarle su capacidad. Entonces, no uses la palabra fortalecerlo, usa la palabra recuperar, ¿no?, la capacidad de atención del hospital. Esa palabrita puede tener adentro de esa palabrita acciones de fortalecimiento, sí. Pero lo más importante es recuperar el nivel de la capacidad de producción. Y la otra parte es importante, que yo puedo crear, ampliar, mejorar en la capacidad productora de bien y servicio público. Entonces, ¿cómo sé para hacer un proyecto de inversión pública invertida? Lo primero que me tengo que preguntar es, ¿qué es lo que yo hago como entidad? Ahí están mis competencias y funciones. Segunda pregunta, ¿qué bien o servicio público entrego a la sociedad? Segunda pregunta, ¿entrego atención primaria de la salud, atención especializada de la salud, entrego resguardo de seguridad? ¿Qué hago? Todas las entidades que entregan bienes y servicios. En esos bienes y servicios yo tengo una capacidad de producción. Una vez que identifico el bien y servicio, veo la capacidad de producción. Y ahí hago un análisis de la capacidad de producción. Primer análisis, ¿tengo todo creado en esa capacidad de producción? No, creo, con un proyecto de inversión. ¿Tengo toda la cobertura que debe tener esa capacidad de producción? No. Entonces, aplico. ¿Cómo estoy dando el servicio? ¿Adecuadamente? No. Entonces lo mejor. Y ya si está otra más de servicio, ahí primero lo recupero, luego lo mejoro, luego lo amplío. No voy a hacer ampliación de algo que está mal. ¿Por qué? Porque a la hora que justificas el proyecto va a salir que el proyecto está mal hecho. Entonces lo primero que tengo que ver es si lo que tengo lo tengo que recuperar o no. Si ya está recuperado, tengo que ver si lo mejoro. Y si ya está mejorado, si lo amplío. Ese es el orden. Y si lo hay, lo creo. Pero en ese orden analizo, ¿ves? Entonces, primer orden, competencia. Segundo orden, bien y servicio público. Tercer orden, capacidad de producción. Toda la capacidad de producción. Desde la adquisición de los insumos, el desarrollo de los productos, la entrega de los productos y convertirlos en resultados. Una vez que ya tengo claro eso, me pregunto, ¿qué quiero hacer? ¿Por qué le digo esto? Porque la mayoría de gente a veces, cuando tiene plata para hacer proyectos, se pone a pensar de frente con el proyecto. Y no en lo que, para qué le va a servir el proyecto. No tengo plata,
hacer una carretera. Hay que hacer la carretera. ¿Dónde? Ahí busca un sitio donde haya posibilidad de hacer la carretera. Y hace, de repente vas a ese sitio y de repente lo que necesitas es hacer la carretera. Necesitas recuperar la carretera. Y entonces costeas mal, porque de repente no hay que hacer el trazo de la carretera. Ya el trazo está hecho. Lo único que tienes que hacer es recuperación. Porque hasta el asfalto tenía la carretera. Entonces, tengo que recuperar. No, la carretera ya está. Tiene buen uso. La gente pasa por la carretera. Sino que no tiene todos los sitios bien hechos. ¿Y qué pasa? Todas las veces esa carretera se atraca. ¿Por qué? Porque todos los años hay un huaico que se tira una misma zona de la carretera. Oye, y si todas las veces le pasa eso a la carretera, ¿qué tienes que hacer? Mejorarle el futuro. Mejorarle el futuro. ¿Cómo haces? Haces una obra de arte por donde pase el huaico. Un badén, una protección, una barrera de contención. O sea, buscas la solución específica. Porque otros que han hecho a veces, mira, que por ahí hay el huaico, hay que cambiar la carretera, hay que pasarla por otro lado. Y hacen otra carretera al lado. Y la gente que hace, termina usando las dos carreteras. Y ya no se justifica. Porque tú justificas una carretera porque pasa una cantidad de vehículos que justifica el proceso. Si va a pasar la mitad del vehículo, si la otra mitad de la otra carretera, pues tienes que ver qué es lo que tienes que hacer. Y claro, si no hay la carretera, ahí caballero, si la gente va a pie, o la gente va en moto, o la gente va en burro, ¿no? O es una trocha, y ya necesita la carretera, hace la carretera. ¿Qué vas a ganar con la carretera hecha? Que antes demoraba un día en irte de ese sitio al otro, y después va a demorar 2, 3 horas. Eso ha pasado en varias carreteras. ¿Qué hacen? Mejoran la capacidad de producción. ¿Para qué está hecha esa carretera? Para mejorar la cantidad de vehículos que pasan en un tiempo determinado. Entonces, ¿qué hago? Yo reduzco el tiempo determinado y con eso logro que más vehículos pasen. Por ejemplo, ahorita hay una carretera que está bien, ¿no? Está creada, que se ha ampliado, ¿no? Que la han mejorado, que está chévere la carretera, que han recuperado tramos, pero que ya la carretera está colmatada. ¿Cómo se llama esa carretera? ¿Saben? La carretera central. La carretera central ya. Lo único que podrían hacer es ampliar la carretera. Ampliar. ¿Cómo la ampliar? No en kilómetros, sino en ancho. Pero como la forma por donde está la carretera, no sé si han ido ustedes, ¿qué hay al lado de la carretera? Un cerrote. A ver, amplíalo, amplía el cerro. Se mueve el cerro. Tendrías que hacer derrumbe, tendrías que cerrar la carretera varios meses. Cierra la carretera. Hasta que la gente te hace bullying, en el mejor de los casos. Entonces ahí hay un problema. ¿Qué tienes que hacer ahí? Cuando una producción llega a su máxima expresión, ampliar la producción, pero no en el mismo sitio. O en el mismo sitio. En México, la vez pasada en que estuve hace años, en uno de los viajes que hice en México, me rayó porque hay una carretera, hay una calle, en México problemas de tráfico, ¿no? Acaba de haber problemas también en el tráfico. Entonces, ¿qué pasa? 6 de la tarde en México, así como es acá, es peor. 10 veces peor que acá. O sea, avanzas. Entonces, ¿qué hicieron? Ampliaron una vía, que era la más crítica. Hicieron un segundo piso. Entonces, los que quieren ir por el segundo piso pagan su peaje y luego por el segundo piso. O sea, ampliar la capacidad de producción. ¿Ven? Lo que estoy tratando de explicarles con esta lógica. Claro, la otra opción era sacar una vía alterna, eso es crear, para mejorar también la capacidad de producción. Pero todo está pensado en cómo mejoro la capacidad de producción.
¿Cómo desarrollo la capacidad de producción? Y con eso ustedes pueden orientar mejor la cartera de proyectos. No es que cada uno viene con su proyecto y ve lo que hace, sino que eso se planifica, ¿no? Y bueno, sí. ¿Cómo? O sea, todos esos proyectos se hacen en base a lo que ya existe. Es que empieza por lo que ya existe. ¿Por qué tienes que empezar por lo que ya existe? Es buena la pregunta. ¿Por qué creen que se empieza por lo que ya existe? Porque cuesta más o menos. Se empieza por lo que ya existe. Cuesta menos. Cuesta menos. Es mejor empezar por lo que ya existe. Salvo que no exista nada. Y ahí es como dice el colega. Si no existe nada que se hace, ahí sí se crea. Oye, por ejemplo acá en Perú, ¿no? El metro no existía, ¿no? Y eso lo tienen que crear, caballero. Ahorita ya existe. ¿Qué se está haciendo ahora? Con el metro, ampliarlo. Ya lo vamos a ampliar en sus 6, 7, 8 líneas que va a tener el metro. Y va a ser un metro así como Madrid, Francia, ¿no? Alemania, ya, acá, ¿cierto? Luego, ¿qué vamos a tener que hacer? Mejorarlo. Y en donde esté mal, recuperarlo. Y yo no voy a hacer otro método, ¿no? Porque sale más barato hacer eso que estar haciendo otro método, ¿no? O el costo que cuesta hacer un método, ¿no? ¿Han visto cuántos miles de millones de dólares cuesta hacer un método? Entonces, esas son las formas como se gestiona la inversión pública, ¿no? No es hacer el proyecto por hacer. Y bueno, la lógica es que haya beneficios durante toda la vida útil del proyecto, porque todos los proyectos tienen una vida útil. Ahora, los proyectos ahora que estamos haciendo en el Perú son bien grandes, y como son cada vez más grandes, el periodo de vida útil es mayor, ¿no? Pero cuando se hace el UNDIP, en el UNDIP máximo, el análisis que se hace para 10 años. Ese es el rango que se ha puesto como referencia temporal del análisis para la vida útil del proyecto. Pero en realidad, lo que estoy queriendo decirles es que no es que el proyecto dure 10 años, o no es que yo haga proyectos para 10 años. Ese es el máximo tiempo de análisis. Es como que, oye, si un proyecto dura 10 años, ya ese proyecto es bueno. Pero no es que el metro nos va a durar 10 años, nos va a durar mucho más, ¿no? Digamos que el tiempo es, digamos, un TC de promedio. Claro. Lo que pasa es que es lo mínimo requerido en el cual tu inversión debe producir un retorno al Estado de esa inversión. Pero luego hay elementos que tú tienes que mejorar, ¿no? O sea, ustedes han viajado por la Panamericana. La Panamericana se está ampliando. O sea, haciendo que sea más ancha la vía y haya otra vía y sea una autopista, como es en otros países. Bueno, en países desarrollados está comprobado que las autopistas en vías que tienen mucho tráfico es mejor que una sola vía de ida y de retorno, más compleja. Entonces, la lógica, pero la carretera panamericana tiene años de años. Y lo que se está haciendo ahorita no es por 10 años. Se está planificando para un retorno de 10 años. Pero si el retorno de 10 años, uno puede ir hacia adelante, ¿no? La lógica es que todo ese proyecto de tiempo produzca beneficios, ¿no? El problema, o sea, no se aceptan proyectos que hasta determinado momento produzcan beneficios y luego comienzan a generar gastos nada más en la inversión que se está haciendo. Bueno, esas inversiones, por ejemplo, tienen un costo de producción y tienen un costo de operación y mantenimiento, ¿no? Son concesiones, ¿no? Tienen un costo de producción, que es hacer la obra y operarla y administrarla, y tienen un costo de operación y mantenimiento. Y como es concesión, es como una alianza público-privada. Es un proyecto de inversión pública y que el Estado la va. ¿Cómo lo va? Bueno, se supone que la vía tiene que producir
la cantidad necesaria para que se recupere ese costo de producción y se opere y se mantenga. ¿Cómo se hace? Mediante los peajes. Pero el privado ahí gana en el sentido de que tiene un monto por administrar esa vía y por hacer esa vía. Y además, si el peaje no paga en la cantidad que está en la estructura del proyecto como beneficio, ¿quién paga la diferencia? El Estado. Y hoy en varias de las concesiones estamos pagando. Como es un caso de subsidio. No, es subsidio. Es subsidio. Se supone que en algún momento va a haber tanta transitabilidad por esa vía que se va a pagar solita la producción y la operación y mantenimiento. Y además que después no se va a necesitar el gasto de producción de creación, sino se va a necesitar el gasto de mejora o de recuperación, que es menor siempre al gasto de creación. Por eso que les decía, primero yo pienso en recuperar, porque es más bajo el costo. Luego pienso en mejorar, porque sigue siendo más bajo el costo. Y luego en ampliar, porque sigue siendo más bajo el costo. Ya crear, el costo es alto, porque tengo que hacer algo de la nada. Entonces, la alternativa de crear siempre debe ser la última de las alternativas, por costos. Salvo que lo social, como les he explicado, entre como una variable importante, ¿no? Y ahí me tengo que olvidar un poco del costo económico y irme al análisis del costo social. ¿Qué no son PICs? Eso es importante, porque a veces todo el mundo quiere hacer las cosas por proyecto de inversión pública y no es necesario hacerlo por proyecto de inversión pública. ¿Por qué? Porque hacer un proyecto de inversión pública genera un mayor coste de transacción. Porque si quiero hacer un proyecto de inversión pública, mínimamente paso por dos sistemas administrativos, el de inversión pública y el de abastecimiento. Pero si yo digo, no es un proyecto de inversión pública, ¿por qué el sistema administrativo pasa nada más? Por el de abastecimiento. Por poner un ejemplo nada más, porque de frente me voy a la contratación. Si yo quiero comprar una impresora, ¿lo hago en el proyecto de inversión pública o lo hago por fuera del proyecto de inversión pública? Lo hago por fuera, porque es más fácil comprarlo. Porque en el proyecto de inversión pública tengo que esperar que haya viabilidad, tengo que esperar que hagan el perfil, tengo que esperar que hagan el estudio definitivo del expediente técnico, tengo que esperar que hagan el proceso de licitación y luego tengo que esperar que programen dentro del proyecto la compra de la impresora. Y de repente van a comprar la impresora mucho tiempo después que yo la necesito. Entonces mejor no compro ese bien y servicio, lo asocio al proyecto, lo saco. Sino que hay dos tensiones que también las van a tener que usar algún día ustedes. ¿Cuál es? Que a veces hay más plata en inversión que en gasto corriente. Y como yo no puedo agarrar la plata de inversión y pasarla a gasto corriente, porque a veces está asociado a recursos determinados, es decir, te dan la plata para hacer inversión pública y te dicen, es solo para hacer inversión pública y no puedes pasar la operación de mantenimiento, como la plata del canon, salvo la ley, ¿no? En la ley ahora ponen un porcentaje que se puede usar para operación de mantenimiento, entonces puedes gastar esa parte del porcentaje en la parte de post-inversión, o por ejemplo también para hacer los expedientes técnicos. Con los estudios definitivos también hay algunas facilidades que da la ley para usar plata del canon y pagar porcentajes, 5%, 10%. Pero el secreto está en que a veces no tengo plata en gasto corriente y por eso hago que algunas cosas lo incorporo en un proyecto de inversión pública para poder comprarlo con recursos de gasto de inversión. Entonces acá yo les diría lo siguiente. Tengo que reconocer que todos estos temas de operación de mantenimiento o de reposición de activos no son proyectos de inversión pública y los puedo comprar con gasto corriente. Pero si algún día no hay plata en gasto corriente disponible, tienen que volverse creativos para colocarlo en el gasto de inversión. Y es fácil ponerse creativos, porque yo tengo que poner o recuperar, o mejorar, o
ampliar o crear. Y cuando hago el recuperar, tengo que poner cosas que me digan que tengo que comprar impresora. A ver, recuperar la calidad educativa del colegio. ¿Qué tengo que comprar para recuperar la calidad educativa del colegio? ¿Solamente hacer el colegio? No, voy a tener que comprar el laboratorio. Y el laboratorio no va a tener 10 impresoras, 5 impresoras, 2 impresoras, un microscopio, un insumo. Sí. Entonces yo puedo meter ahí, en el proyecto de inversión pública, eso como una componente. Pero no es la componente más importante del proyecto. Ahí está el arte, ¿no? La parte más importante es dotar de infraestructura para mejorar la calidad educativa a partir de que esa infraestructura tenga el equipamiento necesario y pueda contar con una parte de desarrollo de los principales activos que necesita ese proyecto. Claro, una vez que compro la impresora y compro el microscopio, ¿no? ¿Eso qué va a necesitar? Va a necesitar operación y mantenimiento. Y voy a tener que operar, es decir, va a necesitar tóner, va a necesitar papel, va a necesitar mantenimiento, ¿no? En el caso de la impresora. Sí, pero eso lo iba a necesitar si lo empiezan a comprar por gasto corriente o por gasto de inversión. Entonces ahí está el secreto, que el costo aprovecha el recurso de inversión para poder hacer el reacomodo de eso que tú no tenías para comprar por gasto corriente. Entonces, ¿hay versatilidad? Sí, pero hay que encontrar cuál es el punto de entrada que tiene estos temas en la operación del proyecto. Y claro, administrativamente, una vez que se acaba la vida útil del proyecto, se tiene que hacer la entrega física de esa parte de operación y mantenimiento en el marco de la reposición del equipo. Tercer concepto, conglomerado. ¿Qué es el conglomerado? El conglomerado son un conjunto de proyectos de pequeña escala, ¿no?, que son similares. Cuando yo puedo agarrar un conjunto de proyectos de pequeña escala que son similares y los puedo agrupar, eso se llama conglomerado. ¿Cuál es la ventaja del conglomerado? Que si yo tengo 10 proyectos de pequeña escala que son iguales, en vez de hacer 10 proyectos de inversión pública, 10 perfiles, 10 viabilidades, 10 expedientes técnicos, 10 estudios definitivos, 10 procesos de licitación, puedo hacer uno solo. Un solo proyecto, un solo perfil, un solo estudio definitivo, expediente técnico y hasta proceso de licitación puedo hacer uno solo. O sea, se reduce el proceso de desarrollo del empleo. ¿Qué características tienen que tener los proyectos para que yo pueda decir que son similares? 3 características. 1, diseño. Es decir, que el diseño del proyecto sea similar en esos 10 sitios donde voy a colocar el proyecto, ¿no? Si yo voy a hacer postas, las postas tienen que ser similares. Si yo voy a hacer casetas de seguridad ciudadana, que son chiquitas, y que a veces haces un proyecto para hacer la caseta, te puedo hacer 10 casetas con un solo proyecto. Tienen que tener similitud en el diseño, ¿no? Segundo, tienen que tener similitud en el tamaño. Entonces yo no puedo hacer una posta de 100 metros cuadrados y luego otra posta de 20 metros cuadrados y ponerle lo mismo de repente, ¿no? Diseño, le pongo lo mismo, o sea, recepción, consultorio y mantenimiento y operación. Puedo poner un ejemplo. Y en el otro también le pongo lo mismo. Lo único que cambia es que hay más consultorios y la recepción es más grande y tiene más. No, tienen que ser cosas del mismo tamaño. Entonces, si yo voy a hacer un conglomerado, tengo que pensar en el diseño, pero también tengo que pensar en el tamaño del diseño en todas las zonas de intervención. Y lo tercero, que es importante, es que tenga el mismo costo unitario. Y ahí quiero hacer una acotación. No que tenga el mismo costo, sino el mismo costo unitario. Voy a poner un ejemplo. En un sitio, debido a la demanda de gente que se atiende, yo pongo 2 resucitadores. Y en otro sitio pongo un resucitador.
¿Cuál proyecto cuesta más? El que tiene 2 resucitadores. ¿No entra en el conglomerado? Sí, porque el resucitador de estos 2 que están en esto y el resucitador que está acá, si tienen el mismo costo unitario, o sea, cuestan lo mismo por unidad, no hay problema. ¿Me entiendes? No es costo total. No tiene que, porque este va a costar si el resucitador vale 200 soles y tiene 2, va a costar el proyecto 200 soles más que este. Ya no son iguales el costo del proyecto. Pero el costo unitario sigue siendo 200 soles. Cuando me sale la lista de mi costo unitario de resucitadores, va a salir que en este proyecto gasto 200 y en el otro termina puesto 200. Lo que interesa es el costo unitario. Ese es el que interesa. O sea, no interesa si uno tiene más cantidad que otro. Exacto. Porque la cantidad es la que te da costo total del proyecto. Pero el costo de la unidad tiene que ser similar. ¿Por qué? Lo que buscan es que sea lo más homogéneo posible el proyecto. Claro, el costo unitario es similar. Ahora, ahí hay que tener cuidado en la variable de tamaño. O sea, en las condiciones. Pero el número de contención, yo creo que el tamaño no está dado por la longitud, sino por las características, o sea, el grosor, la profundidad, la altura, ¿no? La longitud no entra tanto porque en realidad en un conglomerado es como si yo hiciera 10 metros y luego hiciera 10 metros más y luego hiciera 10 metros más. Lo que interesa no es la longitud ahí. Por eso hay que ver las características. Ahí sí lo que interesa es el grosor, porque una cosa es que hagas un número de contención de 80 centímetros o de 2 metros, ahí sí, ahí el costo del proyecto ya no es igual, porque inclusive la tecnología que tienes que aplicar es diferente. Y la especificación. Para que pueda estar dentro del conglomerado, estos nuevos tendrían condiciones similares. Sí. Pero el largo sí podría ser. Claro, porque el largo acumula en realidad. O sea, tengo que ver cuáles son las variables tamaño que tienen que entrar en el enfoque. Por ejemplo, yo no puedo hacer una posta de 100 metros cuadrados y una posta de 1000 metros cuadrados, porque ahí sí el tamaño es significativamente diferente. Y casi seguro que lo que le pones a una posta de 100 metros cuadrados contra una de 1000, ya hay cosas diferentes que le vas a colocar. De repente en una le vas a poner una casa de máquinas, ¿no? En otra no. Entonces ya eso diferencia en el diseño. El tamaño tiene características de diseño. O sea, sí. Por eso que primero es diseño. Si tú dices